Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. Hoy les quiero hablar de cómo hacer voluntariados y les voy a hablar de una plataforma porque anteriormente hacíamos todos los voluntariados pasando puerta a puerta y tocando buenas. Yo soy un voluntario y quiero ayudarle a cambio de un hospedaje. Pues no, ahorita hay una plataforma que está buenísima porque tiene una red enorme de voluntariados en muchísimas partes del mundo donde tú puedes encontrar un voluntariado haciendo lo que tú quieres con las condiciones que tú quieres. ¿A qué me refiero con esas condiciones? A que tú puedes tener una habitación privada si prefieres habitación privada o habitación compartida o camping o hamaca. O sea, ellos te especifican y desde antes de llegar ya sabes cómo vas a dormir, qué vas a comer, cuántas veces te van a dar comida, si te van a dar, por ejemplo, tours gratis o descuentos en tours, cuáles son todas las ventajas que vas a tener por hacer ese voluntariado, cuántas horas de trabajo tienes que hacer y además de todo, si ellos incumplen, tienes un seguro en Worldpackers que te va a ayudar a encontrar a otro anfitrión cercano o te va a pagar unas noches de alojamiento, 3 noches de alojamiento, 7 noches de alojamiento para cubrirte. Entonces, esta plataforma me encanta. Recuerda que tengo un código de descuento con el que se llama Guía para Mochileros. Tú escribes Guía para Mochileros y te dan $10 de descuento en la aplicación para que puedas inscribirte. Tú pagas la primera vez, pero luego, imagínate que no solo vas a hacer voluntariado, sino que además de todo, puedes ganar dinero con Worldpackers. Y esto te lo voy a explicar al final de este video, pero entonces, mira todo que te voy a explicar muy bien cómo funciona toda esta página que está súper emocionante, está súper buena para que ahorres dinero y no tengas que pagar alojamiento, que es lo más costoso que hay en el viaje, es pagar el alojamiento. Imagínate que uno pueda pagar los transportes para ir al lugar del mundo que tú deseas, que siempre has soñado, y que allá en ese lugar no tengas que pagar nada, porque simplemente vas a trabajar unas 4 o 5 horas al día, teniendo 1 o 2 días libres a la semana, y de resto vas a poder conocer y disfrutar y viajar y recorrer estando en un solo lugar. Y no solamente te vas a ahorrar el hospedaje, sino que vas a conocer gente, vas a aprender de pronto idiomas, vas a vivir como un local porque vas a estar ahí haciendo voluntariado, te van a tratar como un local, vas a tener tiempo suficiente para conocer bien el lugar que soñaste siempre conocer. Así que creo que es una gran oportunidad. Así que si te interesa, no te despegues de este video hasta el final porque te voy a contar absolutamente todo este video y si es necesario hacemos 2 o 3, pero bueno, recuerda que tengo el código de descuento, $10 de descuento para que te inscribas en Worldpackers y mira este video hasta el final para que me digas si te interesa o no te interesa esto de hacer voluntariados por el mundo y viajar sin pagar alojamiento. Viajar haciendo voluntariados me ha parecido siempre la mejor manera de comenzar a viajar. Cuando uno nunca ha viajado, cuando tiene miedo de viajar, cuando tiene miedo de quedarse sin dinero, pero no solamente eso, cuando tiene miedo de andar solo por el mundo, de recorrer lugares que uno no conoce, me parece la mejor manera. ¿Por qué? Porque por un lado tú vas a llegar a un lugar donde te están esperando, donde te van a dar las indicaciones de cómo llegar, donde te van a explicar dónde quedan los restaurantes más baratos, cómo te mueves en la ciudad, por dónde tienes que caminar, todo lo que tienes que hacer. Entonces creo que viajar haciendo voluntariados es la mejor manera, no solo para el que no tiene dinero, sino para el que quiere conocer un lugar de forma local, conociendo a los locales, conociendo a las personas que los rodean. Entonces, de verdad, se los aconsejo y requete aconsejo para que empiecen a viajar y mientras ustedes comienzan a encontrar la manera de producir dinero, porque si sueñan de pronto, yo sé que no todo el mundo sueña como yo con vivir viajando, pues yo lo hago hace 10 años, pero no todo el mundo tiene el sueño de vivir viajando, pero para los que tienen el sueño de vivir viajando, me parece una excelente manera de comenzar a viajar sin preocuparse por pagar alojamiento, mientras comienzan a producir dinero y a mirar cuál va a ser su economía y si su plan de viaje y su plan de trabajo funciona. Entonces ya una vez tengan estabilizado el trabajo pueden dejar el voluntariado y ya pagarse sus hoteles, sus hospedajes, sus hostales o sus casas o lo que quieran, pero para comenzar a viajar y mientras se estabilizan durante el viaje económicamente, pues me parece una excelente opción. Díganme ustedes qué piensan. Imagínense que nosotros podemos solamente pagar el pasaje a algún lugar y allá no tenemos que pagar absolutamente nada porque tenemos comida y hospedaje. ¿No les parece una maravilla? Pues esta es la manera de hacerlo y les voy a mostrar cómo encontrar voluntariados a su medida, en el lugar que quieren, con las condiciones que quieren, haciendo lo que quieren, durmiendo como quieren, comiendo como quieren. Todo esto, miren aquí.
verdad maravilloso uno tener esta herramienta, ya sea porque no tiene otra opción, ya sea porque quiere una experiencia nueva, porque quiere ayudar, porque también hay voluntariados, por ejemplo, sociales, donde podemos ir a ayudar, digamos, enseñándole a niños cosas, o que podemos ir a cuidar animales. Hay muchísimos tipos de voluntariados sociales, o también trabajando en granjas, en hostales, ayudando con las redes sociales, en negocios. Hay muchísimas cosas, en casas de familias. Esta página de la que les estoy hablando es una página súper conocida que ya tiene más de 3 millones de usuarios, lo que la hace una plataforma súper confiable para ustedes meterse. Además tiene unas garantías súper buenas. Vamos a ir a la página y les voy a mostrar un poco. Bueno, primero que todo les quiero compartir aquí mi reel de Instagram para que ustedes se enteren rápidamente de todo lo que da la plataforma rápido. Y después les explico un poco más a fondo. ¿Cómo encontrar voluntariados? Ingreso a la página de Workpackers en español. Arriba a la derecha encuentro oportunidades de voluntariado y busco el voluntariado en el lugar que me interesa encontrarlo. Yo estoy en el Valle del Cauca. Aquí me dan todas las opciones de voluntariado que tiene la página para el Valle del Cauca. Una vez encuentro una que me gusta, la selecciono y puedo darle aplicar ahora. Con el descuento de guía para mochileros tendrás 3 opciones para viajar con Workpackers, una por $39, un año entero de voluntariados alrededor del mundo, puedes aplicar a tantos como quieras. La otra opción es para parejas y amigos, que te da lo mismo pero para 2 personas. Y finalmente tenemos el pack, que te ofrece voluntariados todo el año, acceso a Workpackers Academy y trabajar en Workpackers y ganar dinero con Workpackers mientras viajas. Para obtener $10 de descuento, añade el código promocional guía para mochileros. Bueno, aquí brevemente les expliqué cómo utilizar la página, pero les quiero explicar más a fondo todas las funcionalidades que tiene esta página, que está súper buena. Tiene seguros, si ustedes se encuentran en algún problema, ella los cubre. Tiene, digamos, maneras de comunicarse con los anfitriones, manera de comunicarse con personas que han hecho los voluntariados. Hay muchísimo para mostrarles en toda esta página, así que vamos para allá. Primero que todo, hablemos de lo más importante, la seguridad. ¿Es Workpackers seguro? Claro que sí es seguro. Workpackers tiene un equipo que revisa cada lugar que está ofreciendo alojamiento a los viajeros, y además de todo tienes acceso a hablar con personas que ya han hecho el voluntariado en estos lugares y han dejado una reseña. Puedes tener apoyo de Workpackers antes, durante y después de tu viaje, y estar seguro que el lugar existe y que es seguro. ¿Cómo funciona este seguro? Si el anfitrión no cumple con las reglas establecidas, Workpackers tratará de ayudarte a encontrar otro anfitrión cercano a este lugar. Si no lo logran encontrar, Workpackers te pagará 3 noches de alojamiento para que logres ubicarte. Ese alojamiento lo ofrecen en un hostal y en la misma ciudad donde tú te encuentras, en una habitación compartida. El monto máximo de reembolso que te pueden dar es el valor pagado por el plan de Workpackers. Para las personas que han comprado el Workpackers Pack después del 1 de abril del 2022, Workpackers puede darle hasta 7 noches de alojamiento o $200. Siempre lean bien las condiciones que ofrece el anfitrión y qué es lo que les da. Hay, por ejemplo, lugares que le dan a uno tours gratis o descuentos en tours, o las 3 comidas o una sola comida, o ninguna, hospedaje, cama, camping, hamaca. ¿Qué es lo que les están ofreciendo? Una habitación privada. Lean bien todas las condiciones, lo que les dicen los que ya se han hospedado en el lugar, y conversen y hagan todas las preguntas que ustedes necesiten al anfitrión para estar seguros de qué es lo que les están ofreciendo. ¿Cuál es el límite de edad? Solamente se reciben personas mayores de 18 años. De ahí para arriba, lo que ustedes quieran. No duden en contactarse con las personas para ofrecerles su voluntariado. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo y quiero ir con mi hijo a hacer el voluntariado? Esto es posible. Sin embargo, ustedes tienen que comunicarse con anterioridad con el anfitrión y preguntarle si tiene algún problema de que ustedes vayan con el hijo.
En algunas ocasiones, por ejemplo, en algunos hostales no los van a recibir con niños, pero puede haber lugares como ONGs, casas de familias u otras situaciones, granjas, donde los van a recibir felices con sus hijos. Así que no duden en preguntar. ¿Puedo viajar con mi mascota? Esto es otra cosa que es posible. Solamente, como les dije anteriormente, comuníquense con el anfitrión y pregúntenle si es posible viajar con la mascota. Hay voluntariados para hacer con mascotas. Y para eso les puedo compartir un video que hizo Paula de Viaja que Viaja para que ustedes vean su experiencia viajando con mascotas. Worldpackers no apoya que te paguen por hacer un voluntariado, pues no está promoviendo una relación de trabajo. Sin embargo, he escuchado ciertas situaciones en las que las personas hacen voluntariados y les piden unas horas extras para recibir algún dinero de más. Esto es otra situación. Pero en el voluntariado Worldpackers no se acepta que te paguen por el voluntariado. ¿Por qué hay que pagar para hacer un voluntariado? Worldpackers es una plataforma que involucra a muchísimas personas que están trabajando para hacerla posible. Y tiene una red grandísima de anfitriones que son verificados por Worldpackers. Para esto se necesita un trabajo en el que hay que pagar personas para que hagan parte de esta comunidad. Así como podemos ser también las personas que trabajamos para hacer posible este voluntariado. Y ya les voy a explicar cómo pueden ustedes también hacer dinero con Worldpackers, porque es posible ganar dinero mientras haces voluntariados con Worldpackers. Solo espérate para que te cuente cómo es esto. Puedes participar como pareja. Como te decía, hay algunos lugares que reciben a parejas. ¿Puedo hacer parte de Worldpackers sin saber hablar inglés? Claro que sí. Todo depende de qué es lo que pidan los anfitriones. Por eso tú debes revisar cuáles son los requisitos que pide cada anfitrión. Incluso Worldpackers es una buena manera para aprender inglés. En muchos lugares tú puedes ir como voluntario y aprovechar el tiempo porque estás rodeado de extranjeros para aprender inglés. Es una muy buena manera de aprovechar y practicar. Una vez tú te inscribes a Worldpackers, es posible comunicarte con los anfitriones o comunicarte con otras personas que ya hayan sido parte de este voluntariado. Entonces, si tú buscas en la página y encuentras el voluntariado que quieres, solamente es que entres el código Guía para Mochileros, pagas y ahí podrás comunicarte con voluntarios anteriores y con los anfitriones para poder hacer parte del programa. Para las parejas, cada uno debe hacer su aplicación y su perfil individual y son valorados individualmente. El plan de parejas vale $59 y si quieren hacer el plan Pack, que viene con todo incluido, el Academy y también para poder trabajar en Worldpackers, todo eso les cuesta $109 por los dos. Recuerda que es posible hacer el upgrade a plan Pack aunque estés con pareja o amigos. Si tú necesitas viajar a otro país para hacer el voluntariado, toda la planeación de tu viaje dependerá de ti. Si necesitas que yo te ayude para planear tu viaje, recuerda que yo tengo unas asesorías en las que te puedo ayudar, que te pongo en la descripción del video, para que leas cómo podemos hacer una videollamada y te puedo ayudar a planear tu viaje de principio a fin. Ahora sí te voy a contar la parte más emocionante de Worldpackers y es cómo ganar dinero con Worldpackers. Hay varios programas en Worldpackers que te permiten ganar dinero. Entonces, uno de los programas se llama el programa Gurú. Con el programa Gurú, tú puedes tener $10 de comisión por cada nuevo Worldpacker. O sea, tú puedes vender afiliaciones a Worldpackers, así como yo lo hago en el link de abajo. Si quieres comprar una afiliación, tienes $10 de descuento, no te olvides. Y con esa afiliación, recuerda que puedes hacer voluntariados y luego vender afiliaciones a voluntariados y ganar $10 por cada persona que incluyas en Worldpackers. Hay otra oportunidad de ganar dinero con Worldpackers y se llama ser blogger. Blogger quiere decir que tú, cuando ya tienes experiencia en Worldpackers, puedes escribir posts, puedes escribir artículos de viajes, artículos que expliquen cómo ha sido tu experiencia y te pueden pagar entre $35 y $90 por artículo, ¿sí? Publicado en la plataforma de Worldpackers, donde también podrás ver muchísimos artículos que hemos escrito muchísimos viajeros para que
aprendas a viajar y ganar mucho dinero con Worldpackers. Otra opción que existe en Worldpackers es ser videomaker. Si quieres hacer videos para Worldpackers contando tu experiencia, puedes ganar hasta $125 por cada video que hagas para Worldpackers. Así que anímate y inscríbete a los programas de Worldpackers. Y el último programa con el que tú puedes ganar dinero en Worldpackers es Scouting. Para ser Scout quiere decir que vas a encontrar anfitriones que quieran unirse a la red de Worldpackers. Con esta red, con estos anfitriones, puedes ganar 10 a 20 dólares por cada anfitrión que tú incluyas en la red de Worldpackers. Así que si quieres unirte a Worldpackers, no se te olvide preguntarme por el link, ir abajo que te tengo el link para que te inscribas a Worldpackers. Y también recuerda que tú puedes vender afiliaciones para los anfitriones, que para ellos es gratis, ¿no? Puedes también incluir afiliados a Worldpackers que reciban voluntarios, para ellos es completamente gratis y tú ganas entre 10 y 20 dólares. ¿Qué se necesita para ser un anfitrión en Worldpackers y poder recibir voluntarios? Lo único que ustedes necesitan es tener una cama para recibir personas en su lugar y a cambio pedirles que compartan sus habilidades con ustedes. Para recibir voluntarios no necesitan inscribirse al programa de Worldpackers, sin embargo ustedes me pueden pedir un link, yo los puedo asesorar para que hagan parte del programa y eso también me beneficia a mí, así que muchísimas gracias y pueden colaborar también conmigo. Tengan ustedes en cuenta que algunos de los alojamientos también piden algo de dinero, como les decía al principio, para recibirlos a ustedes. Por ejemplo, muchos de los voluntariados sociales les van a pedir un aporte en comida y para el hospedaje. Mil gracias por haber escuchado este video hasta el final. Mil gracias por acompañarme en todos los videos, por suscribirte, por darme un like si te gusta. Recuerda que todo eso me ayuda un montón. El hecho de que me dejes comentarios, que me des un like, que guardes el video, que lo compartas, todo eso es una gran ayuda para mí. Y quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del video, por estar acá conmigo y espero que te haya servido. Y si tienes dudas, no dudes ni un segundo en hacérmelas aquí abajo, que todas las dudas te las estaré respondiendo y seguramente las dejaré en otro video las respuestas. Entonces espero que te haya aprovechado muchísimo este video y que te haya y que te sirva y que voluntaries y que viajes por todo el mundo sin pagar alojamiento, que es una muy buena manera para comenzar a viajar.